Lo ocurrido en Marruecos, debe todo el mundo prestarle atención a ese tema. El sismo que se produjo la noche del viernes, bueno, ya era sábado allá, era noche de viernes para República Dominicana, que ha arrojado hasta ahora por lo menos 2.300 muertos y contando, lamentablemente. Es un sismo, es un terremoto de magnitud 6.8 grados en la escala Richter. ¿Qué pasa ahora? Bueno, donde quiera que haya un saldo de 2.000 y tantas víctimas, se infiere que si fue por un terremoto, esos números pueden ser 3 o 4 veces los que se registran. 3 o 4 veces lo que se registran. Estamos hablando de que además de esos muertos en números que estamos, de lo que mencionamos, la cantidad de desaparecidos todavía ni por asomo se conoce. No se tiene ni idea de cuál será el resultado final de esos desaparecidos. Pero peor aún, el daño en infraestructura significa un daño en economía. Y como es un escenario donde hasta ahora las posibilidades de un respaldo masivo del mundo europeo, del mundo árabe y de África, que son los actores, digamos, que más vínculos directos tienen con lo que sucedió allí, no se ha puesto de manifiesto en la dimensión en la que la gente pudiera pensar que estaría recibiendo. Hay que hablar de que Marruecos es una de las puertas a África y es uno de los principales emisores de migrantes para la zona europea. Bueno, pues entonces eso en esta condición, en este contexto, el único resultado que se tiene o que se tendrá en el futuro es que eso aumentará de forma indefinida la cantidad, el flujo de migrantes hacia el norte, hacia Europa. Y como habrá un flujo de migrantes hacia Europa de magnitudes incomprendidas, pues entonces usted posiblemente vea que la Unión Europea esté forzada a definir una de dos cosas. O una política amigable de asilo para aquellas personas que no tengan las condiciones bajo el esquema que ellos establezcan, o en su defecto, una medida poco amigable, una medida de restricción para luchar con la migración desde la ilegalidad. Y cuando hablo de luchar con la migración desde la ilegalidad, es decir, miren, nosotros vamos a cerrar la puerta, pero el que logre pasar podrá vivir aquí. Vamos a cerrar las puertas como nunca antes, pero el que logre poner un pie en territorio europeo, pues no tendrá problema para vivir aquí. O en su defecto decir, miren, nosotros estamos en condiciones de recibir a 10.000 refugiados. 10.000 refugiados. Refugiados por temas humanitarios. Pero después de 10.000 no recibimos a nada más. Por poner un número, estamos hablando de millones de personas. Que a partir de ahora, bueno, en lo que se restaura la economía, por lo menos lo que eran sus actividades cotidianas, pues entonces tienen que esperar mucho tiempo. Porque indistintamente de la solidaridad económica que muchos países puedan tener con Marruecos, bueno, eso toma tiempo. En lo que se desembolsan los recursos, en lo que se gestiona alguna especie de plan Marshall o de reconstrucción masiva en territorio marroquí, bueno, eso toma tiempo. Y como toma tiempo, el ser humano no espera que las decisiones políticas vayan a satisfacer su necesidad para él ir en búsqueda de mejoría. Y por eso es que las decisiones de Estado siempre van detrás de las decisiones de la población. Porque usted tiene que esperar el comportamiento de un pueblo para saber cómo reaccionar y cómo condicionar a ese pueblo en políticas públicas. Bueno, ahora espere el majaguazo con el tema de la migración. Porque si ya hace años, y un ejemplo de ello es que
Lo único que había crecido, por ejemplo, en España, que es uno de los destinos de migración más importantes para los marroquíes, bueno, es que el 70% de los nuevos empleos después de la pandemia en España habían sido ocupados por extranjeros. Si eso ahora usted le pone el dato de que la migración marroquí se podría disparar y que esa migración es una migración hábil en edad laboral, que va buscando empleos, que va dispuesto a lo que sea porque en su país no tiene garantía de absolutamente nada, no solo por las condiciones habituales, sino por ahora la suma de un fenómeno natural como es el terremoto, pues entonces estaríamos hablando de que España, por ejemplo, como uno de los países miembros de la Unión Europea, tendría que redefinir tanto su política migratoria como su política de reactivación laboral. Porque póngase usted, ellos dicen, no, nosotros vamos a recibir 8.000 refugiados, no hay problema, 8.000 refugiados, sí, pero a partir de ahí entonces, ¿cuánto más no se le suma? Y eso termina en una fusión mayor de los valores marroquíes con los valores españoles, sobre todo al sur de España. Sobre todo al sur de España. Entonces, esos vientos traerán estas tempestades. Ese sismo, ese terremoto que no tiene ninguna condición política, sino que es un fenómeno natural, tendrá consecuencias políticas y la principal de ellas es el tema de la migración hacia la Unión Europea. De manera que yo me imagino que desde ya los países de Europa, sobre todo aquellos que se encuentran más cerca y que históricamente han sido más familiarizados con Marruecos, ya deben ir pensando en cómo asumir este tema de la migración marroquí, frente al impacto de un terremoto que no es el único de la región. Recuerden que ya Turquía hace poco tuvo también otro terremoto por encima de los 7 grados que devastó una buena parte de ese país. Bueno, ya ahí Recep Tayyip Erdogan logró hacer políticamente lo que le convenía, incluso le sirvió de pie de amigo para ganar las elecciones, pero aquí en Marruecos en este caso no hay política presente. Como no hay política presente, pues entonces le toca hacer las políticas públicas a otros para que no se vea afectado en el corto plazo.